buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras en este primer programa del año 2022 con el compromiso de continuar enterándole de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados, tal y como usted quiere escucharlo. Para mantener una comunicación cercana, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos como siempre en nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En México, 4.8 millones de hogares consumen leña o carbón para calentar agua y alimentos. Esto implica que cerca de 13.5 millones de personas viven en condiciones de precariedad energética y de vulnerabilidad por el alto grado de toxicidad de los combustibles. Por otro lado, las políticas de atención a la pobreza energética por sus efectos en la salud pública, han motivado los pasos más determinantes en el planteamiento de metodologías más precisas de medición y en el diseño de ejercicios piloto para su oportuna atención. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos qué es la pobreza energética y cuáles son sus implicaciones que la maestra Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en México Evalúa? Muy buenas noches, Ana Lilia. Buenas noches, doctor Tenorio, gracias. Un gusto saludarte y en especial en este 2022 y desde luego que te depare muchísimos éxitos y salud. Y bueno, pues tal y como hice en la introducción, mi querida Ana Lilia, primero, si te parece bien, para llevar a nuestra audiencia de la mano, ¿qué es la pobreza energética? La pobreza energética es una situación en la que una familia o un hogar se encuentran en una situación de precariedad de alguno de los elementos que les dan confort térmico, es decir, la capacidad de poder calentar sus alimentos, de poder gozar de una vivienda donde se sientan bien corporalmente y de poderse también asear y llevar a cabo sus actividades rutinarias con calor o frío de acuerdo a la condición climática en la que estén viviendo. El carecer de alguno de estos elementos ya plantea una situación de carencia. Por eso la pobreza energética no es solamente una situación que está ligada a la precariedad extrema económica. También las clases medias e incluso las clases altas pueden llegar a tener problemas de pobreza energética en algún momento de su vida, porque son muchos los elementos que necesitamos para poder estar bien energéticamente como familias. Sobre todo, mi querida Ana Lilia, lo que más llamó particularmente mi atención, y estoy seguro también de los lectores de esta investigación que tú condujiste, es la forma en la cual las familias en el mundo, no solamente en México, primero en el mundo, ¿qué está ocurriendo con respecto a estas mediciones de pobreza energética? De acuerdo, doctor. Mire, le platico, esta condición de pobreza se analiza desde hace unos 15 años en el mundo. El Reino Unido e Irlanda fueron de los precursores en la medición y posteriormente la Unión Europea, y lo medían solamente en función del gasto que ejercían las familias. Esto es, se calculaba que una familia que gastaba más del 10% de sus ingresos en energéticos ya caía en un umbral de pobreza. Estos criterios han evolucionado y hoy en día se mide de una manera multidimensional. Es decir, si falta gas, si falta electricidad, si la calidad de los energéticos no es buena o si no hay continuidad en el servicio, también se considera que se cae en situación de vulnerabilidad. Hay países en donde esto tiene una dimensión de salud pública, hay países donde tiene una dimensión de seguridad pública y de seguridad energética, y por ello cada país decide en sus políticas públicas cómo combatir esta problemática de forma diferente. Sí, ahora bien, Ana Lilia, ¿cómo es que estas mediciones justamente de la pobreza energética, sumadas, imagínate, a la pobreza alimentaria, a la pobreza laboral, etcétera, llevan a que la política pública particularmente atienda de manera desigual
estos propósitos de, sobre todo, como lo mencionas en la investigación, contribuir a que la esperanza de vida mejore, porque los datos que das ahí son contundentes en materia de este indicador pulmonar, de enfermedad pulmonar crónica. Sí, en los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad, pues se presenta una pues lamentable situación también de salud. Por ejemplo, en México, los hogares que usan leña y carbón, que son aproximadamente el 11% de los hogares, es bastante alto, están expuestos a gases tóxicos. Y descubrimos en nuestra investigación que de los 4.8 millones de hogares que usan este tipo de combustibles, la mayor parte no cuentan con una chimenea. Es decir, que los hogares, además de estar expuestos a pues una dependencia fuerte de combustibles que son pues más naturales, pero también más tóxicos. Esto quiere decir que están expuestos a contraer EPOC, la enfermedad pulmonar crónica, por la cual en 2020 fallecieron cerca de 24,000 mexicanos. Actualmente es la séptima causa de muerte en mujeres, que son las más vulnerables. Es la novena en hombres. El EPOC también es una enfermedad que se genera por tabaquismo. Sin embargo, en las estadísticas que están disponibles, lo que se observa es que hay una brecha del EPOC de leña, sobre el cual todavía no hay unos datos precisos, pero se puede inferir que las mujeres son las que más lo sufren porque se presentan mayores datos para mujeres también pues de esta enfermedad que además resulta muy cara de tratar para las familias. Entonces esto tiene dimensiones también de salud pública por las cuales se debería por lo menos de atender a estas familias proveyéndoles tal vez de una chimenea para expulsar el humo de sus hogares. Claro. Ana Lilia, la utilización justamente como fuente energética del carbón, la leña, el estiércol, para proveerse de esta energía, también debemos contar la energía eléctrica. Sí, doctor. Uno de los energéticos más comunes pues es la electricidad. México se caracteriza por tener ya un nivel muy alto de electrificación de la población. El INEGI, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, confluyen en algunos datos que oscilan entre 1.2 y 2 millones todavía de mexicanos que no cuentan con electricidad. La mayor parte del país sí lo hace y podemos acceder también a pues, los beneficios que esto brinda. Sin embargo, todavía hay familias que no cuentan con electricidad y esto inhibe toda su capacidad de actuar económica, social y políticamente en el país. Ahora, Ana Lilia, hay otra cosa que justamente ahí llama poderosamente la atención de esta investigación de México Evalúa, en donde justamente hoy, en el marco de la discusión de la contrarreforma eléctrica, a mí en lo particular llamó mucho la atención los datos que ahí se dan con respecto a que si caminara esta contrarreforma eléctrica, se afectaría justamente también a los más pobres. Si nos quieres explicar por qué. Sí, doctor. A raíz de la reforma de 2013, se estableció un fideicomiso de servicio universal eléctrico, que es muy interesante. Este fideicomiso obviamente está a cargo de la Secretaría de Energía y lo ha operado a través del Fideicomiso de Ahorro de Energía y a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y es un fideicomiso muy interesante porque se alimenta de recursos de los excedentes de las pérdidas técnicas del mercado eléctrico mayorista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las empresas compiten entre ellas para satisfacer al mercado eléctrico y que tanto la industria como los particulares gocemos de electricidad a través de los servicios básicos de suministro, se generan saldos. Ajá. Es como las tiendas que les sobra a veces comida, les sobra ropa, pues igual aquí sobra electricidad. Entonces, eso se traduce en dinero y las reglas están puestas del mercado para que esos excedentes se transfieran a través de la tesorería de la federación a este fideicomiso. Por el otro lado, los municipios que tienen estas necesidades de electrificación, incluyendo a comunidades indígenas, solicitan a la Comisión Federal de Electricidad o a la Secretaría de Energía
se electrifiquen sus comunidades. Hay un comité revisor de estas solicitudes en la Secretaría de Energía, participan otras dependencias como la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, o el Instituto de los Pueblos Indígenas, y se aceptan estas solicitudes y se operan, y entonces se licitan, y hay operadores que llevan la electricidad a estas comunidades, ya sea conectándolos a la red o a través de celdas solares o granjas solares. Lamentablemente, si esta reforma pasa, la nueva reforma eléctrica, y el mercado eléctrico mayorista se reduce, se debilita o desaparece, porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar ahí, lamentablemente el fideicomiso se quedaría sin recursos, porque es un fideicomiso que no depende del presupuesto federal. Entonces, pues las comunidades más apartadas y que requieren de electricidad se quedarían sin poder acceder a servicios que hoy en día pues se les proveen a través de este fideicomiso. Creo que es algo relevante. Muy relevante, Ana Lilia, porque esto que nos da son datos, no relatos, que inciden directamente y que deberían estar en la mesa de discusión justamente de la contrarreforma eléctrica. Sin duda que todo el mundo está muy agradecido por esta investigación que tú empezaste en México Evalúa. Muchísimas gracias, Ana Lilia, como siempre, esta es tu casa. Feliz 2022 y muchos éxitos para ti en México Evalúa. Gracias, doctor. Igualmente le deseo lo mejor para este año. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, los desafíos para la política pública para atender la pobreza, no solo de ingresos, sino también la energética, están a la vista de todos, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de la maestra Ana Lilia Moreno de México Evalúa. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo.